La polémica también la instauró el intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Yarlora, que se expresó refiriéndose a Rosario, pero que también deja tela para cortar para Córdoba capital respecto a la inseguridad, la violencia y el aumento del narcotráfico. Sí, bueno, y allí están las declaraciones del intendente Martín Yarlora con respecto a la situación también de la inseguridad, un tema que preocupa y mucho a todos los cordobeses. Y que dice que con el tema del narcotráfico el que tiene que intervenir es el ejército, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Especiales. Lo escuchamos. Mejorar la seguridad también con planteos totalmente distintos, como el que hice cuando estuve acá, por ejemplo, desde el punto de vista de la incorporación, de la apertura de las patrullas municipales. Y hoy leen los diarios provinciales, van a ver cómo está funcionando en Córdoba la patrulla municipal, algo que en el mundo se aplica mucho. Le voy a dar más competencia, le voy a dar más fondeo, vamos a incorporar más tecnología, vamos a incorporar más gente y nos vamos a animar a dar una pelea cada vez más frontal contra el narcotráfico para no llegar a ser Rosario. Porque yo lo que quiero es que el narcotráfico no se apodere del territorio. Y claramente el narcotráfico, con su cantidad de recursos y su capacidad de impacto, inescrupulosamente, que no les importa absolutamente nada, necesita fuerzas a veces de mayor impacto. Ustedes lo han visto en otros países, que son fuerzas de ejército que combaten la droga y a los narcodelincuentes. ¿Por qué acá no lo vamos a hacer? Cambiemos una ley, hagamos un decreto, modifiquémoslo. Ya son fuerzas de la democracia. Entonces lo ideológico, que para mí parte por ahí, hay una gran discusión ideológica sobre todo estos temas. A mí la única ideología que me importa es que los delincuentes estén tras la reja y los vecinos salgan de la reja para ocupar el espacio público. Así que esa es la actitud que van a tener conmigo de gobernador. Yo no tengo ningún problema de que actúen fuerzas de mayor impacto contra el narcotráfico y no tenemos a nadie que cubrir. Y abrimos este segmento del favorito de Crónica Matinal, para mí por lo menos, porque tenemos buena compañía, Silvia. Estamos en buena compañía, les damos el buenos días, Mónica Revilio, nuevamente, ¿cómo andás vos? Buen día, Daniel Migani, gracias por acompañarnos. Cambien la placa, no es mate y noticias, es mate, entre paréntesis, solo para los conductores y noticias. No, mira, yo lo robé. Ah, bueno. No, yo vine temprano. Mirá lo que es tener actitud en la vida, ¿te das cuenta? Pero a vos hay que cortarte las manos para sacarte el mate. Yo por la duda vine, chau chicos, mientras Sí, porque Silvina no le daba mucha pelota. Pero no le gusta el mate. No le gusta. ¿Vos me das un mate? Sí, vos sabés que yo no tengo ningún. Por favor, hagan el puente, gracias, está recién cebado, mi querido amigo. Esto es para Oliva, que lo mira por TV. Bueno, disfrútalo. Quiero el comentario. No creo que Mónica Revilio se ve mate como yo. Quiero el comentario cómo se va mate Mónica Revilio. Está muy bien. ¿Está bueno? ¿Está muy bien? Mejor que vos, no lo tomes a mal. No son los mates de Andrés, hay que decirlo. Yo no soy de tomar mate. No son los mates de Andrés. Es que me dejó poca yerba. No, en serio, apenas me dejaste. Chicos, chicas, vamos a entrar de lleno al tema que nos compete, ¿les parece? Sí. Ay, no querés que te critiquemos, ¿viste? No, está todo bien. La cuestión es la siguiente. Recién escuchábamos y veíamos al intendente de la ciudad que se prende a una polémica que es nacional, el uso de las Fuerzas Armadas, el Ejército, para combatir al narco, ¿no? Que genera mucho debate. Que desde mi perspectiva también hay mucha demagogia populista punitivista en esto, ¿no? Porque queda bien en este momento decir cosas que van en contra de la Constitución. Sí, a mí, yo dejo de lado la demagogia porque no la tomo en cuenta, a mí no me gusta, no soy demagogo y no me gustan los demagogos, en principio. De todas maneras, hay que pensar que la Ley de Seguridad Interior, tal cual como está estructurada, nació hace 40 años bajo la sombra de unas Fuerzas Armadas que tenían mucho poder y que todavía eran muy riesgosas para la democracia. Entonces, en ese marco y muy sabiamente, la democracia naciente se legó una ley de seguridad interior. Ha pasado 40 años. Yo te diría que la mayoría de los integrantes del ejército ni siquiera habían nacido cuando se hizo esa ley. Y los cargos más altos eran muy jovencitos, quizás todavía ni habían ingresado. Es decir, ya está absolutamente depurado el ejército en ese sentido.
Lo que sí hay que hacer, es decir, respecto de los riesgos para la democracia que implica la intervención del ejército. Ya no está Aldo Rico, ya no está toda esa gente. Ya está, obvio. se fueron todos. Chainelín. No sé, Lo yo, que no, sí- yo no pondría las manos en el fuego que las Fuerzas Armadas sean totalmente democráticas y que Bueno. 100% con la democracia. Pero ya Sí, no tampoco están- hay muchos pero ya civiles no que están son en- democráticos. Ya no están esos personajes. Ya no están Ahora, esos personajes lo eran que así. sí el yo ejército es no distinto sé es en para este analizar. momento, Lo que sí. sí seguro hay que hacer, primero, no se puede hacer de un día para otro. Ajá. Y lo que sí hay que hacer es que reformar la ley de seguridad Claro. interior y establecer claramente cuáles son los límites o no. Porque yo me preguntaba, mandaron, que nunca fueron, el ejército a Rosario, la brigada de ingenieros, para hacer... Los tipos dijeron, sin armas no vamos. Bueno, vayan con armas. Finalmente nunca fueron. ¿Por qué eso, vayan con armas o vayan sin armas? Porque hoy por hoy un policía se enfrenta a delincuentes y puede disparar y está amparado por la ley porque la ley establece los protocolos en los cuales, siempre y cuando actúe bien, Claro. puede desenfundar. Como la ley de seguridad interior les veda la actividad interior, un integrante del ejército no sabe qué puede hacer. No está cubierto por la ley. Entonces hay que trabajarlo al tema. También está claro, Andrés, y lo cuentan en Rosario, que la presencia de un uniformado en una esquina suma. Sin duda. No sé si mucho o poco, suma. Si lo que falta es gente, bueno, ahí tenés un montón. A mí lo que me parece que corremos, Sí. discúlpame, Moni, Sí. por favor. No, te interrumpí. Decir. No, que yo decía que va más allá la cuestión, porque esos son parches. Y lo mismo Sí. lo que pasó en Rosario. En Rosario hubo todo, una parafernalia, Sí. todos los medios. Yo quisiera saber quién está hoy en ese barrio. Y se ¿Qué siguen policía cometiendo, tal está cual. en ese No, barrio? el ejército nunca fue. El ejército finalmente nunca fue. Fue la gendarmería. Volvió. ¿Qué se hizo? Parecía que, o sea, Absolutamente realmente, si vos lo ves de este lado, fue nada más que una puesta en escena donde estuvieron todos los medios. A partir del ¿Dónde? episodio que sucedió del supermercado de la Claro, familia de y que Messi ya o de sabemos Roberto. Que Antonella en ese caso- Roccuzzo. Claro, Antonella pero Roccuzzo. sabemos, o sea, prácticamente está confirmado que eso fue un hincha de Newell's que le dijo te estamos esperando Messi, o sea, porque Sí. decían que se iba a Rosario Central. La cuestión es que, a ver, Para ¿qué mí- pasó con todo eso? Nada misma. Para mí La las declaraciones de misma. Martín Ayora son totalmente desafortunadas porque corren el eje y corren la frontera de lo posible en la democracia. Porque ya hay ejemplos de participación del ejército en el combate directo con armas contra el narcotráfico. Está el ejemplo de México y está el ejemplo de Colombia. Si las fuerzas policiales de Santa Fe ya están cooptadas completamente y totalmente atravesadas por la corrupción del narcotráfico, una vez que el ejército interviene y también es cooptado por la corrupción del narcotráfico, ya no hay fuerza que se le pueda enfrentar y se vuelve Sí. mucho más violenta la situación y Pero más ahora grave. ¿eh? es necesario cambiar y modificar las leyes, porque no se puede vivir de la forma que viven, por ejemplo, aquellos que están en Rosario. No pueden vivir de esa Sí, forma. de O todas sea, no maneras. se puede permitir las cosas que se permiten. Y en una cosa que dice Mónica tiene razón, o sea, los que estamos mal somos también los medios de comunicación, porque Totalmente. fue noticia en el momento que sucedió eso con el supermercado, independientemente si es un hincha de lo que sea. Pero Sí, después sí. los medios de comunicación dejamos de ser noticia y sigue habiendo personas que mueren, sigue la droga circulando en la Mirá, forma Lo que que pasa es que esa es circula. la lógica también de los medios que bueno va cambiando. Lo que Bueno, sí es pero hay que cierto y seguir la coincide. información. Claro. Hay que seguir Está la bien, información. Sí, pero sí. la lógica de los medios es que la agenda te lleva puesto y vas cambiando de título. Lo que sí coincido con vos, los ejemplos. ¿Conmigo? Sí, Aleluya. los ejemplos de México y demás, es verdad lo que decís. Lo que pasa es que dijiste una cosa que me parece que es muy importante. Hay que hacer varias cosas paralelas, por eso no es una cosa de un día para otro. Lo primero que hay que hacer, y que es lo más difícil, porque una ley se ponen de acuerdo en el Congreso y la aprueban. Sí. Lo No cual es es difícil fácil. también. Ponele que se No es pongan de fácil, acuerdo. Sí. pero sería lo más fácil, porque en definitiva supongamos que tienen buenas intenciones y un poco de cabeza se ponen de acuerdo y la aprueban. Lo más difícil de todo, sin lo cual no podés mandar ningún ejército ni nada, es romper con el círculo corrupto entre el narco y las autoridades judiciales, las autoridades policiales, la Claro. autoridad... Eso es lo más difícil de todo. Mucha gente está participando a través del WhatsApp, pero escribinos tu opinión al 351-564-4048. Evidentemente es un tema polémico. Acá recibimos, dicen, muy cierto lo que dicen Mónica y Silvina. Gendarmería y el ejército son parches, una puesta en escena solo para fotos. Elba dice lo siguiente, ahora quiere el ejército el intendente, mientras tanto la situación sigue incontenible. Julio dice,
dice lo siguiente: Martín Yarlora quiere meter militares en las calles con lo sensible que es esto para la historia argentina. Bien. Yo lo que digo es lo siguiente, a ver. Es como dice mi compañero aquí, porque Daniel, mi compañero. Daniel Gato Mira. Pásame el mate, por favor, de puente. Gracias. Daniel, muchas conocido gracias. popularmente como Gato Migani, ¿o no? Sí, era famoso en un Bueno. momento. Bueno, no, la cuestión es esta. Si vos, o sea, hay algo que está clarito. Tenemos una fuerza antinarcotráfico. Sí. Tenemos una fuerza, bueno, tenemos, está. En Córdoba, la Fuerza Provincial FPA. Fracasó porque si tenemos que seguir con todas estas cuestiones, con la inseguridad, con que sabemos dónde está el narco, sabemos que hasta en las mismas cárceles desde allí operan, sabemos que hacen hasta tareas sociales en los barrios. Bueno. Y hay un número anónimo para denunciar también. Entonces, sí, pero a ver, cuando llega todo eso, se apropian de barrios y tienen una impunidad tan grande. Entonces, es ahí el problema. El problema es porque desde la misma fuerza policial, que es la primera que tenemos acá en Córdoba, ha fracasado. Ahora, yo te pregunto una cosa. Vos que debes haber ido a hacer nota ahí a la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que está próxima a lo que es el Parque Sarmiento, se inauguró, con todo, estaban todos con las caras tapadas y era toda una puesta en escena. ¿Fracasó la Fuerza Policial Antinarcotráfico o fracasaron las leyes que no apoyan el trabajo de esa Fuerza Policial Antinarcotráfico? Las leyes están. Las leyes pero a vos te agarran con droga. ¿Cuánto tiempo estás demorado? ¿Cuánto tiempo estás en la ¿cuánto cárcel? tiempo es realmente? Pero es que acá no estamos hablando del narcomenudeo. ¿Qué eso es? Bueno, pero ahí está. Ese es otro punto que también hay que tener en cuenta. Hoy por hoy, la venta de droga, a partir de un consumo creciente, porque si hay mucha venta, porque hay mucha oferta, porque hay muchísima demanda, ante esta situación de no falta de laburo, porque si vos ves los índices, la verdad, son de los más bajos de los últimos años, pero laburo es muy mal pago, mucho laburo informal. Hoy, el narcomenudeo es una salida laboral, hay que tener en cuenta. Ese es el tema de fondo, Dani, coincido plenamente. Es una salida laboral para un montón de gente que también tiene que empezar a resolver. Si no le das una alternativa a eso, pero hay que verlo de una racionalidad económica, no de una cuestión moralina, es decir, cómo los jóvenes van al delito, van al narcotráfico, sino que es su salida económica para poder tener ingresos y bancar su familia. Entonces, hasta que no le demos un proyecto de vida superador a esa juventud, va a ser muy difícil. No y eso es lo más difícil de todo. Eso es lo más difícil. Y no va a haber fuerza policial antinarcotráfico, no va a haber ejército que pueda frenar esa ola. No, sí, en eso coincido absolutamente. Por eso te digo, si la vamos a hacer, hay que hacerla bien. No se puede hacer mañana. Primero tenés que solucionar un problema social. ¿Cómo solucionar un problema social? Solucionando la situación económica, que no lo va a solucionar de un día para otro, pero al menos encarrilarlo. Tratar de resolverlo. Después tenés que modificar leyes. Y antes que modificar leyes, me parece, insisto, tenés que romper con el nudo gordiano de la impunidad, que está marcada por las complicidades con quienes mandan, con la justicia, con la policía. Es decir, sí o no, me parece que es más complejo. Yo, si vos me preguntás sí o no, sí, pero. Y en el pero te pongo una lista así. Y también una cuestión a agregar que lo habíamos hablado. Los medios deben estar comprometidos con la causa. No porque esto es noticia, porque sucede esto, lo cronicamos. Y después deja de ser noticia y listo, nos olvidamos. Y pasamos a otro ámbito. Y no, o sea, hay que tratarlo el tema profundamente. Mira, yo te digo, debe ocupar las agendas de los medios. Yo voy a decir algo. Tiempo. ¿Con cuántos años hace que salgo a la calle? Apenas, poquitos, Mónica. A poquito. Hemos visto, creo que de todo, estado en medio de balas, vale goma, piedras, de todo, y jamás me puse un chaleco antibalas. Digo, yo me comprometo. Ay, me hiciste acordar. Es por esa misma razón. Me para hiciste que acordar vea el show del ex pelado de Crónica con Amalia Claro, Granata. Chaleco antibalas en Rosario. Prometamos que no era chaleco antibalas. Tampoco y que no era chaleco antibalas. Pues, pero ahora yo te pregunto. Yo prometo que no me voy a poner uno de esos. Con respeto, ¿no? Esas boludeces son las que meten ruido en una discusión. La puesta en es una escena. discusión que es necesario darla. A mí lo que tiene de bueno, lo que dice Yarlora,
es el tema de largar y que nosotros estemos discutiendo de esto, pero hay que discutirlo bien, hay que discutirlo en serio, como lamentablemente no se discuten las cosas en No, Argentina. pero y aparte... pero disculpa, Daniel, Seguirlo no coincido con vos, discutiendo. no coincido con vos. Martín Yasora lo hace de una mirada demagógica, Claro. populista, punitivista, porque Sí. ahora es de modé decir que el ejército tiene que Coincido intervenir. con vos, coincido con vos. Corriendo la frontera de lo Ahora, peligroso que es eso en el marco de la Por eso, democracia. independientemente de las razones de él, está en campaña, independientemente de las razones de él, yo creo que es un tema a partir de qué, e insisto, también hay que ver, por eso te digo, hay que ver qué tipo de intervención. No es lo mismo el ejército armado abriendo fuego contra el narcomenudeo y todos los kioscos, Y si no controlando. que la participación de efectivos del ejército coordinados con todas las fuerzas parados en las esquinas. Es decir, por eso, depende de cómo se haga. Hay que trabajarlo, pero insisto, lo que yo quiero es, yo entiendo que muchos hablan de la historia, y es verdad, la historia de los golpes de Estado se comienza en el 30 en la República Argentina, Sí. duró hasta el 83. Son 53 años de golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Estado, ni hablar del último. Y ni hablar de los intentos de golpe en la década del 80 y principios del Está bien, 90, ¿no? pero No, yo creo que y- 40 años, a 40 años de la democracia, Es una hoy, frase no sé más, desafortunada. hoy ese no pareciera ser el riesgo mayor con que cuenta la democracia. Yo te diría que está al final de los riesgos que cuenta la democracia. Los riesgos que cuenta la democracia son estos, que nosotros implosionemos por no solucionar problemas, como por ejemplo la exclusión social. Claro, bueno, y eso hay que tener en cuenta. También debemos debatir en otra mesa las consecuencias que genera la droga, no solamente en la persona que consume, sino también en las familias. Destruye familias enteras. Vamos a cambiar de tema. Muchísimas gracias por haber participado de esta Gracias. mesa y haber aportado Ay, te pasó. los Me mates das de un Mónica segundo. Rebelio con Daniel Miguel. Vos hacer lo que quieras, pero me voy a tomar un segundo, hacerme de puente, por favor. Por favor.